Sean bienvenidos a nuestro programa Por el Camino de la Torá, que transmitimos por Shalom Aleichem Channel a través de esa maravillosa herramienta que es YouTube. Después de celebrar con fiesta y alegría Rosh Hashanah, nos acercamos a Yom Kippur, jornada de ayuno y renuncia a todo placer físico. Este es el día cuando Hashem nos juzga y decide nuestro futuro en la misma medida de nuestro arrepentimiento por el pasado. La Teshuvá también requiere un compromiso a no repetir el pecado. La Teshuvá es, entonces, el regreso a nuestra esencia y el rompimiento de las barreras que nos separan de Dios. La humanidad es quien se ha desviado de su esencia divina, y es ella quien debe encontrar a Dios en donde lo dejó. Hashem permanece en donde siempre estuvo. Con ustedes, el rabino Denis Lebrón. Shabbat Shalom y Shabbat Shuvah para todos. Para aquellos que hemos recibido a Yeshua como Mashiach, como lo que es el ungido, designado a restaurar el reino de Hashem, de nuestro Dios, sobre la tierra, Yom Kippur es tanto un recuerdo de lo que Yeshua, el rabino de Nazaret, que muchos conocen como Jesús, hizo por nosotros, como un ensayo y anuncio de lo que acontecerá. En primer lugar, Yeshua, el rabino de Nazaret, a quien muchos conocen como Jesús, es nuestro Cohen Gadol, como dice Hebreos 3.1 y Brin 3.1 y el 5 al 10, mediante el cual alcanzamos perdón y redención para nuestras vidas. Según el libro de Hebreos, Hashem, nuestro Dios mismo, lo constituyó a él como el sumo sacerdote, como el Cohen Gadol, en favor de nosotros. De modo que por medio de su sacrificio fuimos justificados y ganamos acceso al Padre a través de él, quebrándose el velo de separación que había entre el hombre y Hashem nuestro Dios a causa del pecado, como dice Hebreos 10 del 19 al 22. El sacrificio ofrecido por el Cohen Gadol en la antigüedad era un anuncio de lo que hoy disfrutamos, el primer macho cabrío, el cual era sacrificado y su sangre derramada en el propiciatorio. Nos anuncia el sacrificio de Yeshua, el rabino de Nazaret, por medio de esa sangre del cordero que quita lo que es el Yeser Hará, la mala inclinación de nosotros. Juan 1:29, somos perdonados por nuestros pecados y alcanzamos misericordia ante la presencia de Hashem, nuestro Dios. Por otro lado, el segundo macho cabrío, el cual era abandonado en el desierto, también es una figura de Yeshua, el rabino de Nazaret, a quien muchos conocen como Jesús, pues sobre él fue depositado el pecado de todos nosotros. Cada vez que confesamos nuestros pecados en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Hamashiach, lo que estamos haciendo simbólicamente es poniendo nuestras manos sobre el Cordero y depositando todas nuestras transgresiones sobre él. De hecho, el mismo Yeshua expresó mientras estaba colgado en el madero que se sentía solo. Eso es otra de las cosas que hay que aclarar. Él no murió en una cruz, él murió en un madero recto. Vemos como dice Matillahu, Mateo 27:46. De forma similar, el segundo macho cabrío era abandonado solo en el desierto. En adición a ser un recuerdo de lo que hizo por nosotros, Yom Kippur nos anuncia ese gran día en el que la casa de Yehudá, el Estado de Israel, reconocerá a Yeshua, Jesús, como su Mesías que esperaban. Como todos sabemos, la tradición judía, aún muchos no han reconocido a Yeshua como Mesías,
nosotros los judíos mesiánicos, muchos de nosotros, por supuesto, como judíos y descendientes de judíos, que tenemos el gen judío y por apellidos, y porque nuestra familia también ha estado en el judaísmo y sabemos que venimos de familia judía, muchos de nosotros sí lo estamos aceptando como Mesías y nuestro Salvador. Y es precisamente la celebración de Yom Kippur la que nos anuncia ese gran día en el cual la casa de Yehudá, lo que es Judá, y la casa de Israel, los creyentes en la diáspora actualmente, los dispersos de Israel en los países latinos, hispanoparlantes, serán nuevamente a través del reinado del Mesías sobre toda la tierra. Shabbat Shubá es el Shabbat que acaece entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Recibe el nombre de Shabbat Shubá, Shabbat del retorno. Esta denominación se debe a la Haftará, trozo selecto de los libros de los profetas que se lee tras la culminación de la sección semanal de lo que es la Torá. De esta semana, pues la misma comienza con las palabras retorna, que quiere decir Shubá. Israel hasta el eterno tu Dios, como dice Parparaot la Torá. A modo introductorio, diremos que la lectura de la Haftará de instauró por causa de que en tiempos de antaño fue sentenciado un cruel decreto en prejuicio del pueblo de Israel. El mismo incluía la prohibición de practicar la lectura de la Torá. Los dirigentes espirituales de la época evaluaron la situación y decidieron sustituir este vacío por un trozo de los libros de los profetas cuyo contenido se asemeje a la sección semanal de la Torá que corresponde a esta semana. Mishnah Berurah 284.1. Al implantar esta enmienda de emergencia, los sabios concordaron en emplear para la lectura de las Haftará y el mismo sistema utilizado para la porción semanal de lo que es la Torá. Esto equivale a decir, serían llamados 7 individuos quienes recitarán la bendición anterior y posterior a la lectura. Asimismo, cada uno leerá al menos 3 versos, como es la ley para la lectura de la Torá. Como consecuencia, los 7 convocados leían por lo menos un total de 21 versículos. Cuando el decreto que prohibía leer la Torá fue abolido, la lectura de las Haftará no fue suprimida. Siguió vigente y se acostumbra hasta el día de hoy. Haciéndoselo tras la lectura de la Torá, igualmente se trata de no disminuir de 21 versículos tal como otrora. La Haftará que se lee esta semana presenta una singularidad realmente curiosa. No tienen ningún vínculo con la porción semanal de la Torá. Solo se relaciona con el móvil de la fecha, es decir, con el Shabbat de retorno, que se encuentra en medio de los 10 días de arrepentimiento que van desde Rosh Hashanah hasta lo que es Yom Kippur. Esta relación es posible porque la palabra Shubá representa retorno y a su vez arrepentimiento. De esta manera se relacionan los 10 días de arrepentimiento con el retorno hacia el Eterno. El Shabbat Shubá orienta a la predisposición y preparación de todo Israel para el día del perdón, Yom Kippur. Por tal razón, la gran multitud estila en este Shabbat, luego del mediodía, ingresar a las sinagogas y casas de estudio para escuchar las disertaciones de los líderes espirituales de cada comunidad. Ellos, tonificando lo requerido para este día, ofrecen mensajes
que despiertan a la multitud de su letargo espiritual. Lo estimulan a tomar decisiones de mejorar sus conductas personales y perfeccionar sus modales, tanto frente a su prójimo como ante el Creador del universo. Es de carácter concluyente ingresar al sagrado día de Yom Kippur con la preparación espiritual adecuada. Debido a ello, el revelante papel protagónico que cobran estas disertaciones anunciadas, las cuales aportan una gran ayuda para lograr tal preparación. Como judíos mesiánicos y creyentes y seguidores de Yeshua, el rabino de Nazaret, a quien muchos conocen como Jesús, la labor que nos fue encomendada por el Eterno es la de encender a nuestro prójimo apagado y ayudar a regresarlo a sus raíces hebreas en la comunidad latina sefardita, el gigante dormido que se compone de millones de personas esparcidos en todos los países de habla hispana. Primero, debe encenderse una chispa vital. Luego, con un par de soplidos, seguramente gozará de un alma vivificada y radiante, pudiendo llegar a niveles trascendentales. Además, también él mismo podrá encender otras almas que están apagadas, y seguro que todo esto nos beneficiará también a todos nosotros. Quien hace algo por su semejante y logra que éste retorne a la buena senda, se le considera como que verdaderamente ha formado a esa persona. Para certificarlo, observemos lo declarado en el Pentateuco y también en lo que es en Génesis 6:9. Esta es la genealogía de Noé, o Noah en hebreo. Noé fue un varón recto e íntegro en su generación. Con Dios anduvo Noé. Al hacerse un preámbulo a la genealogía de Noé, lo más lógico sería que a continuación el versículo enumere a sus hijos y a sus nietos. Sin embargo, curiosamente, el texto comienza a alabar la actitud de Noé, de Noah. ¿A qué cosa se debe esto? Enseña que lo principal de la genealogía de los hombres rectos consiste en sus buenas acciones, como dice Rache. Aún es posible pensar que el rol de las mujeres no cobra el mismo protagonismo que el de los varones, siendo el de ellas secundarios, al ser que la Torá encomendó al hombre más precepto que las mujeres. Este hecho puede inducir a figurarse que las damas pierden posibilidades en este aspecto y los nacidos con sexo masculino están por sobre ellas. Para nosotros disipar esta hipótesis, fue escrito en Éxodo, Shemot 19:3, así dirás a la casa de Jacob. Esta encomendación tiene como destinatarias a las mujeres. Resulta que Moshe recibió la ordenanza de transmitir en primer orden a las mujeres los principios de los capítulos y demás enseñanzas breves que pueden comprender. ¿Por qué fue ordenado enseñar a las damas en primer orden? Es porque ellas envían a sus hijos al colegio y atraen sus corazones a través de esas palabras dulces de una madre para que estudien con alegría la Torá. Asimismo los cuidan para que no cesen en su aprendizaje de lo que es la Torá santa. Sumado a ello, le transmiten la necesidad de respetar todos los preceptos de la Torá desde la infancia. Resulta que las mujeres rectas son la causa del estudio de la Torá y el temor del Eterno. Además, cuando regresan sus maridos de su labor,
cansados y exhaustos, les recuerdan la necesidad de destinar y conservar un tiempo estable y predefinido al estudio de la Torá, y logran que vayan a la casa de estudio pese a la fatiga y el cansancio. Por lo tanto, la mujer debe dar siempre el buen ejemplo, ya que además de todas las satisfacciones que puede obtener en este mundo por la influencia lograda en sus hijos y su esposo, para que transiten por el camino del bien, cuando le toque devolver su alma al Creador, las buenas acciones que realizarán sus hijos, que dejó aquí en la tierra y que educó correctamente, se le contabilizarán a esa madre como ella misma está haciendo esa buena obra. Se le considera como si estuviera viva y cumple todos los preceptos, como lo hizo mi madre con este humilde servidor de Hashem. Resalta que ya sea hombre o mujer, niño o anciano, uno debe esforzarse al máximo posible en cumplir la mayor cantidad de actos positivos que esté a su alcance, pues además de lo mencionado, los mismos se convierten en un depósito a cobrar en el mundo venidero. Todos estos méritos el Eterno se los recompensará en el mundo venidero, donde podrá disfrutarse plenamente de todo lo logrado aquí con sudor y con esfuerzo. Asimismo, es menester encender todas las almas posibles que podamos y alentar a los individuos que retornen al camino del bien, al camino de la Torá con Yeshua, pues nuestro Padre espera hasta el último momento que retornemos hacia Él. Y si nosotros somos el medio para que uno de sus hijos lo haga a través nuestro, el bien que generamos con esto sobre nosotros y nuestra familia será incalculable. Uno de los mayores argumentos contra la vigencia de lo que es el Shabbat es aquel que señala al Mashiach, Yeshua, como un quebrantador del día de reposo. Los que enseñan esto pasan por alto un principio fundamental de la fe mesiánica, ese que nos indica que para que el Mesías de Israel primero se debe calificar para él, o sea, el Mesías de Israel tenía que cumplir con la Torá, y Yeshua la cumplió, porque él dijo: yo no vine a abolir la ley, como dice Mateo 5:17, y es decir, igualdaba el sábado. La vida de ese hombre que es proclamado como el Mesías debe estar de acuerdo con todas las exigencias proféticas y legales para ser el Mesías prometido. La pregunta que deben hacerse entonces aquellos que señalan a Yeshua como Mesías, pero al mismo tiempo como un quebrantador del Shabbat, ¿califica a Yeshua como Mesías? Rabino de Nazaret, que muchos conocen como Jesús. Claro, por supuesto que sí. Realmente, como dicen ellos, Yeshua guardó el Shabbat. Yeshua es el Mesías. ¿Qué debía hacer Yeshua para calificar como Mashiach? Para calificar como Mesías, debió haber cumplido al pie de la letra todos los mandamientos y ordenanzas del Padre que está en la Torá. Por lo cual, si Yeshua quebrantó uno de los mandamientos como el Shabbat, ya no puede ser la provisión humana de Mashiach, de Hashem, para Israel ni para el mundo. Por lo cual, los que dicen y que creen en Jesús, en Yeshua, como Mesías, pero también creen que Él quebrantó el Shabbat, teológicamente, todos estos teólogos, hablando, se han quedado sin Mesías, se han quebrantado sin provisión legal y sin Salvador, pues no califica para ello. Ahora bien, ¿qué realmente sucedió? ¿Enseñó Yeshua a guardar el sábado o nos mostró que sí podamos quebrantarlo? Veamos cuál es la respuesta que obtendremos
ante todo debemos afirmar lo siguiente: Yeshua sí, Rabino de Nazaret, como muchos conocen como Jesús, sí es el Mesías, pues sí calificó para ello, debido a que sí enseñó y guardó todos los mandamientos de Dios, sin hallarse en él culpa ni pecado. Como él dijo, no piensen que vine a anular la Torá o los profetas, como dice Mateo 5:17. Shabbat Shalom, Shabbat Shuvah, y que tengan un extraordinario Yom Kippur, y que el Eterno perdone todos sus pecados. Regresemos a los caminos del Eterno y cumplamos sus ordenanzas, pues quien se arrepiente con sinceridad alcanzará su misericordia. Nos veremos en Yom Kippur el próximo miércoles. Rubrahut HaTorah, con la bendición de la Torah. Itzhak Sameach Israel. Nos despedimos, los queremos y hasta la próxima vez.